Bienvenidos a nuestro tercer programa Consejo Visible desde el municipio de Chinchiná, Caldas. Los 15 concejales del municipio de Chinchiná continúan haciendo un minucioso estudio para el cambio del código urbanístico en esta ciudad. Los invitamos para que a continuación vean ustedes lo que transcurrió en la sesión del día de hoy. Yo sí quiero entrar a sensibilizar a los compañeros frente a una cifra, y esa cifra son ese déficit de 3.000 viviendas. Actualmente son 9.000 familias y 6.000 viviendas. Ahí nos da pues el déficit de las 3.000. Como lo decía en el informe de comisión, son 3.000 que obviamente están, perdónenme la expresión, arrimadas para otras familias. A eso es lo que le tenemos que apuntar. También decía en el informe de comisión que cuando uno está en campaña todo el mundo le pide trabajo y vivienda, y que nosotros no éramos ordenadores del gasto, pero sí cobramos importancia como concejales en proyectos como este, que abren las puertas y que ponen un granito de arena a la construcción del tejido social y en especial a lo que vivienda se refiere. Inicialmente el proyecto llega apuntando a viviendas de interés social e interés prioritario. Específicamente que en esas construcciones se pudiera construir viviendas o edificaciones de más de 6 pisos sin ascensor. Repito, apuntando únicamente a esas viviendas de interés social e interés prioritario. ¿Y a qué se debía? Se debía a lo que el alcalde había anunciado o ha anunciado en días atrás, de que vienen 320 viviendas para el municipio de Chinchiná. Importantísimo. Hoy Planeación tiene una lluvia de gente por su oficina preguntando cómo es que se accede a esa construcción. Y claro, la lluvia de gente preguntando es natural, porque es que son 3.000 familias sin vivienda. Así que esas 320 es importantísimo para el municipio. Y este proyecto pretendía entonces salvar esa inversión, salvar ese programa a nivel nacional que se viene para el municipio de Chinchiná. ¿Y por qué pretendía salvarlo? Porque es que el estándar de este tipo de construcciones es entre 5 y 6 viviendas, perdón, entre 5 y 6 pisos. También había manifestado en el informe en la comisión que era más fácil nosotros modificar lo que conocemos como código urbanístico, que es de acuerdo 015 del 1993, que convencer a nivel nacional pues, que lo hicieran tener los pisos. Yo creo que aquí el tema principal era ese, la intención de la alcaldía era ese, así pasó el proyecto, no era favorecer intereses privados, sino simplemente vivienda de interés social. Pero cuando este ponente inicia el estudio de este proyecto, nos damos cuenta que 320 viviendas frente a un déficit de 3.000 es bastante reducido. Lo que hace falta al municipio de Chinchiná es incentivar la construcción, y la construcción la hacen en su gran mayoría los privados, los que tienen ese capital. Ese es el sistema capitalista en nuestro país. Entonces fue este ponente el que quiso hacer las modificaciones, claro, consultado con la alcaldía, consultado con Planeación, quien lo vio pues bastante bueno para la intención que se tenía, y era incentivar la construcción y que ese déficit de vivienda fuera bajando a medida que esa construcción se va incentivando. Entonces fue donde tomé la decisión, yo ponente, de hacer esa modificación, de proponer esa modificación, y verá que no fuera de 6 pisos, porque también creía que era bastante, sino que lo dejáramos a nivel general de 5 pisos sin ascensor. Ahí fue donde se entra entonces a modificar el parágrafo 2 del artículo el artículo 45, 46 del acuerdo 015, el parágrafo, y que quedara simplemente
de la siguiente manera: parágrafo, en edificaciones que superen los 5 pisos se exigirá ascensor. En general, porque lo que pretendíamos entonces, repito, era incentivar esa construcción de vivienda. Bueno, la posición del gobierno municipal, que la emitida por el señor ponente, al respecto, que fue discutida en la comisión. La posición del gobierno es: para las edificaciones de más de 5 pisos se exigirá ascensor. Obviamente hay que aclarar una cosa: normas a nivel nacional, ni en el Código de Construcción ni el Código Sismoresistente se contempla punto alguno donde se exige ascensor a partir de determinado piso. Yo quiero ser muy claro en ese sentido. O sea, a norma a nivel nacional no se contempla. Ya es un tema económico, los constructores de vender. ¿Sí? Sí existe la norma en la parte de la movilidad para las personas con discapacidad. Ya es un tema arquitectónico, los arquitectos mirarán cómo hacen para el acceso de las personas con discapacidad para los determinados pisos. Creo que de los municipios donde estamos más obsoletos en cuestión de exigir un ascensor es Chinchiná. Estamos hablando de un código del 93, de 1993. Se ha debatido acá, señores concejales, de que por qué no se está haciendo la reestructuración del Código de Construcción en estos momentos, paralelamente al plan básico de ordenamiento territorial que se está debatiendo con la comunidad en este momento. Se está debatiendo los días miércoles y viernes. Resulta, señores concejales, que el Código de Construcción del país puede el plan básico de ordenamiento territorial. El plan básico de ordenamiento territorial nos va a dar unas normas específicas para crear el código de urbanismo o código de construcciones. Él nos va a determinar las alturas en diferentes sectores, nos va a determinar las áreas que se dejan de cesión, nos va a obligar a que las normas se cumplan, normas sismoresistentes se cumplan en todas las edificaciones del municipio. Es decir, una vez esté aprobada por ustedes, señores concejales, el plan básico de ordenamiento territorial, tendremos que entrar a modificar el acuerdo 015 del 93, el cual solamente tiene muy poquitos artículos vigentes, muy poquito, porque fue derogado mediante el acuerdo 030 del plan básico de ordenamiento territorial. Es un acuerdo obsoleto donde si fuéramos a cumplir lo que está allí, no podíamos edificar en Chinchiná. Una pérdida, señores concejales, para ustedes edificar en Chinchiná, si fuéramos a aplicar el código de construcción en Chinchiná, más de 3 pisos, necesitamos 11 metros de frente, 11 metros de frente para edificar 3 pisos. ¿Sí? ¿Qué constructor tiene que construir? No se podría construir, no somos capaces de construir. ¿Sí? Entonces, la conclusión que yo les digo, señores concejales, no nos apuremos tanto por el Código de Construcciones. El Código de Construcciones va, una vez esté aprobado el POT, plan básico de ordenamiento, dará un artículo donde se dará facultades para hacer un nuevo Código de Construcciones, sea que sea aprobado aquí en el municipio, en el Consejo o mediante el proyecto. Tal vez sí sea una solución a corto plazo, que se debe revisar el código urbanístico. También es cierto que se pueden presentar muchas modificaciones con la nueva plan básico de ordenamiento territorial, también hay que entenderlo, pero hay que ser conscientes de que si no se hace en este momento es dejar pasar la oportunidad de construir las 320 viviendas que vienen con lo del gobierno nacional, que hasta el momento se pueden presentar atrasos, se pueden presentar inconvenientes en todas las modificaciones que deben hacerse y que influirían
y que tienen una gran influencia en todo ese aspecto. Entonces esto lo que haría sería retardar más de pronto ciertas oportunidades de construcción que puedan darse en el municipio. Que si a la gente le gustaría o no vivir en edificio, pues yo creo que lastimosamente en el municipio no da para abrirnos más hacia los lados, y eso se ha visto y eso nos lo han dicho bastante, y pues nos tendremos que acomodar en cierto momento. Las personas del estrato 1, 2, 3, 4, 5, en el estrato que sea, si el municipio no tiene para dónde más expandirse, entonces tendremos que acostumbrarnos a vivir en edificio o empezar en ciertas formas o en ciertos lugares o sectores a hacerlo. Yo creo que hay que aprovechar el momento. Sí se harán modificaciones, obviamente, pero ya será con estudios minuciosos y que dependemos de otras personas, dependemos de otros estudios, dependemos de otras decisiones. Entonces eso es lo que hasta ahora, o al menos en el momento, no podemos esperar. Yo creo que es ratificar nuevamente y anunciar mi voto positivo otra vez al proyecto de acuerdo, tal cual como quedó modificado en la comisión. Y obviamente reiterar entonces todos los estudios y todos los cambios que deben hacerse, pero con los estudios pertinentes y con las ayudas y los soportes que se den en el momento, cuando estén, que lastimosamente nunca son puntuales, nunca se dan en el momento indicado. Entonces, pues en el momento en que se encuentren, en ese momento, estudiar y mirar las modificaciones que se deban hacer. Miro con muchas señoras que ahorita en la bancada tomamos una decisión y el ponente era Pocho y ya la cambió. Entonces les voy a dar claridad como de mi posición, y fue muy claro cuando empezó que íbamos a ser libres. Pero la posición la tomamos a pesar del Pocho y yo. No estoy en contra del proyecto, quiero ser muy claro. Pero sí me sorprende que nos quieran meter un bico a la carrera, obligados y sin consultar. Eso es lo que yo pienso. Para el proyecto me parece importantísimo. En esos días me dijeron, Marina, póngale mucha cuidado. Y no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo? Eso no hay ni que pensar. Que vamos a beneficiar los estratos más pobres, niveles sufridos, prioritarios de interés social, y eso yo creo que no hay que pensar. Pero cuando ya generalizamos, que en parte estoy de acuerdo con lo que dice Ubaldo, que ya hay un interés muy particular, entonces yo no digo que no, y yo seguro lo voy a votar, y hace mucho tiempo dije, organicemos ese código urbanístico, ampliemos que no está obsoleto, y estoy de acuerdo con todo lo que tienen todos ustedes. Pero estoy muy de acuerdo también que estamos haciendo un estudio de determinación territorial, y que encaja ahí, Ave María, horrible. No me vengan a decir que esto no encaja en el fondo de determinación territorial, lo acaba de decir el secretario de Coordinación. Se están haciendo unos estudios cuando ya llega el consejo, que yo creo que no llegará en agosto, porque se está haciendo un trabajo muy interesante, entonces ya lo metemos dentro de ese proceso y le damos el cambio. ¿Para qué nos ponemos a cambiar ahora y si ya en agosto llega otro concepto distinto? Entonces hay que cambiarlo, hay que modificarlo, porque el ordenamiento ya no lo permite, porque los terrenos, porque tal cosa, entonces pues vamos a cambiar. Entonces esperemos cuando llegue en agosto, creo yo que debe llegar. Pero el plan de ordenamiento territorial, ya lo encajamos y como le dice el honorable concejal Carlos, abrámoslo y el que quiera construir 10 pisos, 15 pisos, que lo haga. Pero en estos momentos quiero ser muy clara mi posición personal. Voto del proyecto inicial, el proyecto que mandó la administración, el proyecto que dice de modificar el parágrafo 1 del artículo 46, simplemente para viviendas de interés prioritario y de interés social. 4 y 5 pisos. Estoy muy de acuerdo y tenemos que lograr la oportunidad que nos da el gobierno y tenemos que lograr la plata que nos van a traer para estos subsidios. Pero pues ya como tan folclóricamente listo, sí, ya hagámoslo y el que quiera, no. Alguien propuso, van a proponer, traigamos los constructores, que vengan y nos cuenten que nos digan que lo que van a hacer en Chinchiná. La gente está muy inquieta. Y nosotros no podemos responder a ver lo que no sabemos. Todavía no sabemos ni el costo ni el valor. Que la censorra encarece el costo del apartamento, o sea, María, la vivienda en Chinchiná está horrible. En una casa le compra un peso, en un solo piso vale 160 millones. De un solo piso. Y de los bobitos de 3, 160 millones.
Entonces ya yo creo que los constructores que vayan en el Chinchiná van a tener que hacer un estudio muy amplio, van a tener que mirar para cómo van a vender apartamentos y qué van a hacer. Yo quiero decirle a la presidenta, voto el proyecto siempre y cuando no se quede con ese, se devuelve o se niega y se pasa al inicial, como lo pasó la administración y como lo quiso la administración. Muchas gracias, señora presidenta. Inicio contando lo siguiente. Ingeniero Julián, cuando inician este tipo de proyectos en Colombia, usted sabe que todo esto está enmarcado en la normativa de la Constitución. Y quiero señalar que el proyecto ha sustentado su argumentación, el honorable concejal Juan David Alzate, y usted también, el ingeniero Julián, en sus intervenciones, en razón al proyecto de las 320 viviendas VIPA, que así están tal cual fue declarado en la convocatoria número 007, les presto con mucho gusto la convocatoria, dice Programa de Vivienda para Ahorradores, proceso de selección de proyectos de vivienda de interés prioritario de iniciativa privada en el departamento de Caldas, ¿sí? De iniciativa privada. Acá está la fecha, del 19 de septiembre del 2013, horas 2:10 de la tarde. Digo iniciativa privada, honorable concejal Juan David Alzate, ingeniero Julián, si el municipio de Chinchiná hace parte de alguna de la modalidad jurídica que el gobierno nacional ha establecido a través del contrato mercantil y a través de los fondos autónomos que ha establecido este gobierno mediante la normatividad, quiero que me demuestren ese acto administrativo mediante el cual el municipio de Chinchiná o quien haga sus veces hace parte de la construcción de las 320 viviendas, y lo insisto, lo digo porque ustedes han sustentado la argumentación con base a este proyecto de acuerdo con base a esas 320 viviendas. Y llamo la atención particular, y es que si esta constructora, este oferente, que es el concepto jurídico, acá está el calendario, ingeniero Julián, y el honorable concejal Juan David Alzate. Estas personas, estos oferentes que ya fueron seleccionados, vieron un calendario de proceso de selección, entre esos el 19 de septiembre, entre esas el 23 de noviembre, y la última fue el 10 de noviembre del año pasado. Si yo soy oferente y quiero presentarme a un concurso de esos, mínimamente, en este caso, para colocar de ejemplo, obviamente tuve que haber leído o tuve que haber tenido en cuenta el código urbanístico del municipio de Chinchiná. Y como en calidad de oferente ya le adjudicaron la construcción de esas 320 viviendas, yo digo, ¿por qué tan particular aparece hoy en día en esta honorable corporación el debate de este tipo de proyecto de acuerdo? Yo llamo la atención en ese sentido. Entonces, si ellos ya fueron seleccionados previo al cumplimiento de los requisitos, y entre esos requisitos estaban los planos, diseños, algunos requisitos de licencias urbanísticas, ellos ya cumplieron con todos los requisitos. Y si no leyeron el código urbanístico de Chinchiná, y esa es una de las razones por las cuales hoy estamos acá, es grave error. Grave error. Insisto y llamo particularmente la atención en ese aspecto. Y llamo, acá tengo la convocatoria, tengo todo el proceso, en fin. Quería llamar también particularmente la atención, y es que el COMPES 3746 del mayo 20 de 1993 ha definido, y de donde nace particularmente, insisto, nace particularmente este proyecto de las 320 viviendas, define qué es el concepto de vivienda de interés prioritaria para ahorradores, que son ese proyecto de 320 viviendas. Y la definición que da este COMPES 3746 dice lo siguiente: el programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores tiene una población objeto diferente, destinataria del programa de vivienda gratuita. Y acá es un llamado de atención, es que es importante que le llamemos la atención, y en los medios, ingeniero Julián, es que digamos que esto no hace parte de las 100.000 viviendas, dentro de la estrategia de las 100.000 viviendas que tiene el gobierno nacional para las familias más pobres de Chinchiná.
Acá lo está diciendo, la población objeto diferente de aquella destinataria del programa de vivienda gratuita, pues pretende beneficiar a los hogares que, si bien cuentan con ingresos mensuales entre 1 y 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y todo lo demás que pueda seguir ahí, ¿cierto? Esto hace parte de ese tipo de población diferente. Este COMPES 3746 está sustentado legal y jurídicamente en el decreto 1432 del julio 5 del 2013. Me llama la atención, dentro de las palabras del señor ponente, en aras de que si la alcaldía de Chinchiná, eso fue un oferente privado, la alcaldía de Chinchiná en estos momentos no tiene nada que ver con ese oferente, a no ser que nos demuestren lo contrario acá mediante acto administrativo, qué asociación o qué figura legal o jurídicamente tiene que ser oferente, no tiene por qué estar entregando información o recibiendo documentación o haciendo partícipe de un proyecto de esos cuando legal y jurídicamente no es competencia para ellos. Lo dice totalmente, honorable concejal Juan David Alzate, el artículo 8, el artículo 17, 18 y 21 de este decreto 1432 del 5 de julio, y es que los oferentes serán los únicos y exclusivamente encargados de comercializar, de vender este tipo de proyectos. Es decir, que el municipio de Chinchinaca no tiene cabida. Esto es un proyecto, vuelvo, insisto, totalmente privado. Sí. Ese es el segundo punto que quería dejar claro, que por lo tanto, como es un proyecto totalmente privado, lo que nos convoca en este proyecto de acuerdo, hoy en esta sesión, es lo siguiente: que se elimine o no se elimine, que se aumente o no se aumente el número de pisos, que se le coloque o no se coloque ascensor. Esto atañe a cualquier tipo de estrato del municipio de Chinchiná. Urgente de llevar a cabo una construcción, o sea, es un proyecto que salió de una necesidad urgente, que sabemos que esa construcción se tiene que hacer porque tiene que dársele curso a esa acción popular que generó todo este proceso. Y frente a lo que dice el concejal Ubaldo, pues nosotros no podemos cambiar esas áreas mínimas, no podemos cambiar los 42 metros cuadrados de construcción, no podemos cambiar el precio de la tierra, porque pues, como consejo no podemos llegar a decir que la tierra de Chinchiná valga menos para poder hacer más económica la construcción de vivienda, y otros muchos factores que se salen de las manos de nuestras investiduras como concejales, y que todos esos factores afectan lo que dice el concejal Ubaldo, la tenencia de una vivienda digna. Y una vivienda digna para las familias de 5 personas, que ojalá tuvieran pues siquiera unos 12 metros cuadrados por cada uno de los habitantes, pero todo eso no lo podemos cambiar como consejo, o sea, todo eso viene desde una directriz nacional y no podemos hacer nada de ello. Lo único que quiero, para poder tener una claridad completa sobre mi voto frente al proyecto, es que se me dé respuesta si el proyecto de las 320 viviendas es total y absolutamente privado, y ahí le pido al ponente y al ingeniero Julián, porque pues esa parte sí es, como lo decía, vital para mi voto frente al proyecto. Yo creo que esta es como muy resumida mi posición. Ya mis antecesores han dado y han objetado y le han dado un buen debate a todas las situaciones. Yo creo que no es necesario ponerse a redundar sobre cada una de ellas y alargar pues un debate que terminaría siendo innecesario ese alargue. Yo presento la ponencia con las proposiciones que deben hacerse. Lo que pasa es que el concejal Ubaldo leyó hasta cierta parte y no leyó el resto de la ponencia. Voy a leer a partir de donde él leyó. Luego de estos 3 puntos, dice: de tal forma que, siendo aprobadas las anteriores modificaciones sustanciales, pero que es precisamente la instancia de primer debate en comisión la idónea para las modificaciones de esta naturaleza, según el artículo 104A, enmiendas a la totalidad del reglamento interno de nuestra
corporación, en la cápite de la puerta del presente acuerdo también deberá ser modificado y quedaría de la siguiente manera: acuerda, artículo primero, modificar el parágrafo 2 del artículo 46 del acuerdo número 015 de 1993 en la siguiente forma: parágrafo 2, en edificios que superen los 5 pisos se exigirá ascensor. Artículo segundo, envíese al alcalde para su sanción y promulgación. Artículo tercero, envíese a la gobernación del departamento para su estudio y revisión. Artículo cuarto, el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación. Y recordemos, señora presidenta, que esto se iba a votar uno por uno y le dije que votáramos todo en bloque porque todas las modificaciones se desprendían únicamente de modificar ese parágrafo 2 y se votó en bloque. Estoy leyendo de mi ponencia, de la que entregué en secretaría y la que leyó el secretario. Esta fue la que le pedí ahorita que me la prestara, o sea, no la imprimí yo modificada. Se votó todas las proposiciones. Pues no está pasando lo de Simón, señor presidente. Créame que lo más aconsejable en este momento para bien del proyecto, sea cualquier el fin ulterior que vaya a tener, el resultado ulterior, es lo más recomendable. Le cuento, yo no soy abogado, pero hay una cosa en que cuando un acuerdo o una parte de la ley quiere expresar algo explícitamente, debe ser, ustedes utilizan un término taxativo, debe quedar claro, ¿cierto? Expreso. Yo podría inferir que al hacer usted esta redacción en su ponencia, quizá quiso expresar eso, la modificación del acuerdo con la supresión, pero es que dice, entonces caemos en un problema de semántica, porque ahora lo que dice, y vuelvo a leerlo usted, de tal forma que siendo aprobadas las anteriores modificaciones sustanciales, pero que es precisamente la instancia de primer debate en comisión la idónea para modificaciones de esta naturaleza, según el artículo 104A, enmienda a la totalidad del reglamento interno de nuestra corporación. El acápite de la cuerda presente el acápite de la cuerda del presente acuerdo también deberá modificarse y quedará de la siguiente manera. Eso es lo que usted al hacerlo contempla la idea que íbamos a entender que se suprimía, pero como usted habla de modificaciones y resulta que hay 3 términos en los cuales yo tengo claridad. Un acuerdo se le puede hacer una adición cuando uno le agrega algo nuevo para hacer una aclaración o para hacer más preciso el contenido. O se le hace una modificación, se le cambia un término por otro, se modifica una frase para hacer más preciso el contenido, o se hace una supresión. Usted debía haber utilizado la palabra supresión, o haber por lo menos colocado una frase aclarativa. Por ejemplo, en este sentido, según el artículo 104A, enmienda a la totalidad del reglamento interno de nuestra corporación, el acápite de la cuerda del presente acuerdo también podrá modificarse, coma, suprimiendo el artículo segundo, coma, y quedará de la siguiente manera. Con eso, con esa aclaración, la expresión había sido taxativa y se había pasado y no habríamos tenido necesidad de venir aquí a hacer inferencias o conclusiones, ¿no? O expresiones que entre otras cosas son especulativas. Yo voy a votar la propuesta del concejal Oscar, porque la considero oportuna. La sesión finalizó con la conclusión por parte de todos los concejales que el proyecto debe devolverse a la Comisión Tercera para que le hagan un nuevo estudio. Pero, ¿qué dicen los concejales al respecto? Aquí está la opinión del concejal Jair Ariana Ruiz sobre la devolución de este proyecto. Hubo disparidad de criterios respecto al tema, porque todos y los concejales, la mayoría, estamos en un dilema, unos que sí y otros que no, con razón o sin razón. Yo soy del criterio de que ese proyecto, lo que se tiene que hacer, porque según el concejal Carlos Betancourt, dice que la ley no tiene ninguna norma que fije para los edificios de 5, 6 o 7, 8 pisos ascensor. Pero como el municipio tiene un acuerdo, la cual dice que
para más de 4 pisos tiene que tener ascensor. Entonces lo que se debe hacer es modificar ese acuerdo o tumbar ese acuerdo que hay para que el proyecto pueda pasar. Yo lo que creo es que aquí nos pusimos a discutir, mucha gente discutió y nadie se entendió. Yo dije que era una torre de Babel porque al final llegamos y que el uno sabía, el otro no entendía, y hasta que lo mejor fue que yo quería que lo votaran, pero ellos lo votaron votaron la proposición para que se devolviera. Entonces llegará a la comisión y en la comisión mirarán ya con más juicio, con más juicio, y mirarán las normas y entonces ya pudan el proyecto o recomiendan no votarlo, pero ese es concepto ya de la comisión, yo no hago parte de la comisión. El concejal Óscar Gallego, quien es el vicepresidente de la Junta Directiva del Consejo del Municipio de Chinchiná, también tiene su versión sobre lo que está aconteciendo con el Código Urbanístico de la ciudad de Chinchiná. No va a perjudicar en nada, simplemente que jurídicamente se va a hacer el ajuste, devolverlo a la comisión para eliminar el artículo 2, y así la semana entrante, aproximadamente por ahí el miércoles, se le daría aprobación a este acuerdo municipal, a este proyecto de acuerdo. Argumentan unos concejales que el proyecto tiene algunos vacíos jurídicos. ¿Cuál es su opinión? No, yo creo que vacíos jurídicos no, simplemente de que hacía necesario eliminar ese punto, el artículo 2, no se eliminó en comisión, y el reglamento interno y la ley dicen de que las enmiendas, los cambios se deben de hacer en comisión y no en plenaria. Entonces por ese motivo nos toca enviarlo nuevamente a comisión. ¿Cómo ve usted el ánimo? ¿Cree que habrá aprobación para este cambio del Código Urbanístico? Pues para el cambio del ajuste que se va a hacer, sí, yo aspiro que el miércoles sea aprobado, de pronto no por una mayoría absoluta, pero sí habrá mayoría para aprobar este acuerdo municipal. Pero ¿qué dice el concejal ponente de este proyecto, Juan David Alzate Ríos? Expone también aquí su punto de vista sobre el nuevo estudio que tienen que hacerle al Código Urbanístico de esta ciudad. Yo creo que es un proyecto, primero, importantísimo para Chinchiná, importantísimo para el déficit de 3.000 viviendas que tenemos. Lo que pretendíamos inicialmente era salvar un proyecto importante de 320 viviendas que tiene para el municipio de Chinchiná. Como ponente quise abrir la baraja, dejar que fuera más flexible el tema de construcción frente a ascensores para incentivar la construcción también privada. Se vuelve por un problema que hay en el articulado, un problema que nosotros lo subsanamos en comisión, pero que desafortunadamente los amigos concejales desconocieron que lo habíamos subsanado en comisión. Entonces simplemente la plenaria solicita que se devuelva a comisión y se deje claro ese tema. Se va a volver a debatir en comisión y creo que lo más sensato por parte de la comisión tercera es subsanarlo y volverlo otra vez a plenaria para su discusión. Lo que quiere decir que entonces que el proyecto se aprobará en sesiones ordinarias del mes de febrero. Yo creo que sí, yo creo que para esta extraordinaria ya no alcanzamos. La solicitud a la presidencia es que lo hagamos en el primer día de ordinarias, al menos el primer día pues agendado para proyectos. Ojalá, y por el bien de la comunidad, pues este proyecto en ese momento sí pase. Se espera que para las próximas secciones del mes de febrero, donde se inicia el periodo de sesiones ordinarias, pues este proyecto que ha presentado la alcaldía de Chinchiná con el fin de renovar o cambiarle algunos puntos al código de urbanización de este municipio, pues sea aprobado por unanimidad de los 15 concejales del municipio de Chinchiná. Después de vista esta sesión, de analizado este programa, los invitamos para que nos acompañen y para que estén pendientes de la cuarta entrega de lo que está haciendo el Consejo del municipio de Chinchiná aquí en Consejo Visible.